Entonces, habíamos quedado en los tipos de investigación. Entonces, de acuerdo al ámbito, de acuerdo a la técnica y de acuerdo a la temporalidad. Estos son los tipos de investigación. Y estaba explicando, de acuerdo a la temporalidad, que tenemos estudios transversales y longitudinales. Se llama transversal cuando el estudio va a revisar, en el estudio se va a revisar una sola vez al paciente o a la unidad de estudio. Y se llama longitudinal cuando vamos a tener más de una vez al paciente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir el índice de caries de una persona, voy a tener que evaluar y anotar la cantidad de caries que tiene en un solo momento. Pero si mi estudio es acerca de cómo cambia la caries a través del tiempo, cómo cambia la caries de un año para otro, entonces voy a tener que revisar en el año 1 y en el año 2. Cuando tengo estudios de ese tipo se llaman estudios longitudinales, porque estamos revisando al paciente más de una vez. ¿Listo? Entonces, los estudios transversales son cuando se revisa una sola vez al paciente y los estudios longitudinales cuando se revisan más de una vez al paciente. El apellido, decíamos, de la temporalidad es lo que tenemos acá abajo, como estudios retrospectivos, transversales o prospectivos. Entonces, esto lo vamos a presentar de la siguiente manera. Esta va a ser la línea de tiempo, ¿cierto? Esta va a ser la línea de tiempo. Y esto es lo que sucede o lo que sucedió ayer. Acá está lo que sucedió ayer. O sea, tiempo pasado. Esto es lo que va a suceder hoy, actual, y esto es lo que va a suceder a futuro. Noten ustedes que si nosotros revisamos al paciente hoy y solamente hoy, entonces el estudio va a ser de tipo transversal. Y el paciente vamos a revisar sus fichas de cosas que han sucedido en el pasado y vamos a revisar unas, entonces también es de carácter transversal. ¿Listo? En cambio, si yo voy a tomar datos que ya existieron en el pasado y voy a tomar datos actuales, noten ustedes, el estudio es de carácter longitudinal, o sea, presenta longitudinal respecto a la línea del tiempo. Si yo voy a tomar los datos a partir de hoy, de datos actuales, y voy a ver hacia el futuro, entonces también es un estudio de tipo longitudinal. ¿Bien? Entonces, adicionalmente debo decir que si los datos van a tomar hoy, o sea, voy a hacer el estudio epidemiológico en este periodo de tiempo, empiezo hoy, entonces vamos a hablar que estos estudios son de carácter transversal, ¿cierto? A ver, un ratito, por favor, un ratito. Acá está. Si voy a tomar datos actuales, estudio es de carácter transversal. O sea, se llama transversal por el tiempo en el que se toman los datos. ¿No es cierto? Transversal. Pero por ser datos de hoy, es un estudio transversal actual. Ese sería su apellido. Transversal, porque es una sola vez, y actual,
porque es el dato de hoy. Pero yo podría tomar estudio de datos que ya están tomados en el pasado, y estos datos que ya están tomados en el pasado, podría decirse que son estudios documentales que ya tienen en fichas. Entonces, estos datos del pasado, que son documentales, que tienen fichas, son transversales también. Pero el apellido cambiaría. Sería un estudio transversal retrospectivo. ¿Por qué? Porque son datos del pasado. ¿Listo? Estudios transversales retrospectivos. En el caso de que estos estudios fueran de una sola observación de datos del pasado, se llama transversal retrospectivo. Y en el caso de que estos estudios sean de este momento, son datos de hoy, se llamaría un estudio transversal actual. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los prospectivos, esos son los transversales. Los longitudinales, si empiezan hoy y continúan hacia el futuro, entonces estos se podrían llamar prospectivo longitudinal. ¿Por qué? Porque estoy empezando hoy y se va hacia el futuro. Voy a tomar otro dato en el futuro. Ese sería un prospectivo longitudinal. ¿Qué pasa si yo tomara los datos, ¿cierto? Tomara los datos pasados, los actuales y los del futuro. Es decir, voy a tomar el dato de la historia clínica, voy a tomar dato hoy y voy a hacer seguimiento la próxima semana. Entonces el apellido sería estudio longitudinal con datos del pasado, decíamos. Entonces sería retrospectivo, pero además, como se va a hacer hacia el futuro, sería además prospectivo. Entonces, el nombre completo de este estudio, de acuerdo a la temporalidad, es un estudio longitudinal, retrospectivo, prospectivo. Longitudinal, retrospectivo, prospectivo. Longitudinal, retrospectivo y prospectivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esto nosotros ya tenemos un poco clara la idea acerca de los tipos de investigación. Normalmente a este conjunto se le conoce como el marco metodológico, al enfoque, al diseño, al tipo de investigación. ¿Bien? El siguiente punto que nos tocaría conversar para la siguiente clase sería acerca de la determinación de las unidades de estudio.